Tenemos visitas en nuestros estudios. Está con nosotros el senador Walter Marcolini, que es del Departamento General Alvear. Ustedes saben, él fue intendente de ese departamento y ahora se está desempeñando como senador aquí en la legislatura. Y vamos a hablar un poquito de la derogación de una ley, la ley 9133. Y bueno, precisamente aquí Walter nos va a comentar seguramente de qué se trata o de qué habla esta ley y por qué es importante la derogación. ¿Cómo le va, senador? Buen día, ¿qué dice? Buen día, un gusto de estar con ustedes, buen día a la audiencia. Bueno, cuéntenos un poquito acerca de esta ley, la 9133. A ver, para quien nos está escuchando y quizás no sabe de qué era la ley, en el año 2019, en un contexto, siempre la Argentina ha vivido en crisis, ¿no? Recurrente, y Sí. por lo tanto las economías regionales. Y después hay una cultura de la relación del productor primario con el industrial y siempre hay un cuello de botella en el momento que se produce la cosecha y que hay que ingresar la fruta a los establecimientos. En el año 2019, con mucho criterio seguramente y buscando resolver algunas de estas problemáticas, se sanciona esta ley 9133 que crea el registro de productores para que se tuviera que inscribir un contrato previo al ingreso de la fruta a los establecimientos y se estableciera en ese contrato precios, forma de pago, todas las condiciones dadas, ¿no? Para la operación. Bueno, eso ya de por sí, el tener que ser previo a la entrega podía tener algunos inconvenientes, que llegara usted a tener la desgracia de un accidente climático y tuviera pactado una entrega de cierta cantidad de fruta, después no se produjera. Claro, pero eso no lo contemplaba el contrato. Bueno, en principio la ley no lo contempló. Después no se contempló, por ejemplo, para el caso de los ingresos a la provincia de frutas provenientes de otras provincias, básicamente del Alto Valle de Río Negro, las frutas de pepito, manzanas, peras. Entonces en ese caso era imposible realizar el contrato porque una ley provincial no podía obligar a la firma de un contrato a productores de otra provincia. Claro. Y esto generó algunas multas después a los establecimientos industriales que no presentaron los contratos. Claro. Después en la práctica se traían fruta allá para embalarla aquí, ¿es así? Sí, y para guardarla en frigoríficos. Para las grandes, sí, para las grandes jugueras también. Sidreras y todo eso. ¿No? El caso de Fénix en Alvear, es enorme la producción, que es hoy la pulpera más grande que tiene el país. Bueno, en ese sentido se fueron generando toda esta serie de problemas burocráticos, Después se daba la otra situación, que la mayoría de los productores no iban y firmaban el contrato en el momento, le decía, voy a ingresar la fruta, después lo hacemos al contrato. Claro. Después se generaron que muchos establecimientos no presentaron los contratos en tiempo y forma, entonces esto comenzó primero con un decreto que establecía, reglamentando la ley, que establecía que la obligatoriedad era de el ingreso de uva a bodegas. Bueno, ese es un sector mucho más regulado, mucho más controlado con el INB, que hace un trabajo enorme, y también incluso el pronóstico de cosecha, además era un sector mucho más controlado. Pero ahora, en el 2020, le cierro, el 2020 se amplió por otro decreto, 1298, a todo tipo de producción frutícola, ¿no? Entonces ahí generó una serie de inconvenientes que ha llevado a que yo creo que es un caso digno de estudiar, y de hecho así sucedió, porque el reclamo ha sido generalizado del sector industrial, pero también de los sectores primarios, de que la ley no dio respuesta, no vino a satisfacer, además de encarecer y generar algunos costos adicionales, incluso sellados, demás, que eso es todo lo que hoy se deroga en la nueva normativa. Bueno, cuando una norma no funciona, creo que es de evolucionar correctamente una sociedad, reemplazarla, ¿no? Claro. Y eso es lo que se ha hecho. El Poder Ejecutivo envió una ley derogándola. Yo había presentado, por eso seguramente me consultan,
y además porque me tocó ser el miembro informante, había presentado en el mes de febrero un proyecto de ley modificando la ley 9133. Después en el debate de comisión, que fue muy amplio, más de 4 meses en el que se trabajó arduamente porque estuvieron presentes todas las cámaras de la provincia, las asociaciones y también los pequeños productores. Y siempre hay también tensiones y debates encontrados, porque digamos son intereses diferentes. Y, y acá lo que hay que tratar de garantizar una rentabilidad. Pero es bueno desburocratizar, desregular y facilitar los negocios, y en ese sentido la norma que ayer le hemos dado media sanción, lo que establece en su artículo primero es que ahora el establecimiento industrial va a tener que entregarle un certificado, un recibo, un documento al productor donde conste cantidad de materia prima que se ingresa, si han pactado un tipo de precio, formas de pago, calidad, además, pero no se inscribe, no hay un registro como tal, por lo tanto ahí evita costos. En el segundo artículo establece que la obligación... un contrato común entre partes y punto. Entre partes. El segundo es que la provincia se obliga a brindar toda información lo más actualizada posible, que es importante porque la información es una herramienta para la toma de decisiones. Claro. Así que eso quedó en la ley. Bueno, se deroga la ley 9133, la autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Producción o quien en el futuro lo reemplace. Digamos, creemos que viene a solucionar una problemática que ha sido ampliamente solicitado por parte de los propios sectores productivos. Ahora, yo también un poco conozco el sector, y también se daba que a veces los productores entregaban su producción y no sabían a qué precio, ¿no? Y había generado mucha incertidumbre. Después le prometían algunos plazos de pago y terminaban estirándose, cosa que con la inflación obviamente los perjudicados eran los productores y más los pequeños, que no tienen espalda o no tienen la voz o el poder como para poder ir y negociar, ¿no? Y reclamar el tema de que se cumplan esos plazos, o lo que se habló o se charló cuando la fábrica fue a comprarle a su finca tal vez la producción. Ahora, eso es muy difícil establecerlo por una ley. Claro, y la prueba clave es el fracaso de la ley 9133. Claro, yo creo que ahí hay una cultura y después hay otra cuestión, que es la temporalidad. Usted cuando tiene ya la fruta toda madura en la planta, que corre el riesgo de que se le caiga, que hay que ingresarla a un sobremadure, o sea, hay un montón de cosas. Ahí se da una relación, digo, yo vengo de un departamento absolutamente productivo y donde el minifundio es la característica y donde estos problemas son cotidianos, pero la realidad es que la ley tampoco los pudo solucionar, y muy por el contrario, le puso una carga que también a veces terminaba el industrial transfiriéndoselo de costo al pequeño productor. Así que, digamos, era peor el remedio que la enfermedad. No se lo traducía literalmente, pero le hacía algunos descuentos. En cantidad de porcentaje, sí, en fruta, calidad. Que más chico, que más maduro, que está picado por la piedra o está por alguna plaga o qué sé yo, y le terminaban descontando sobre la calidad y le terminaban pagando menos. Bueno, ¿no? En ese sentido lo que se busca, yo sé que esto es un debate abierto, breve principal, por eso de la ley original que mandó el Poder Ejecutivo solo quedó un artículo, que es el de la derogación. Todos los demás se reemplazaron. Es decir, que ha habido debate real, ha habido aceptación de propuestas de las otras fuerzas políticas, en especial el peronismo. Por eso ayer nos llamó muchísimo la atención, porque se trabajó muy bien con ellos, sobre todo el aporte del senador Gerardo Baquer. Esto es un tema complejo que no se resuelve lógicamente por una intervención directa del Estado, eso ha quedado demostrado. Claro. Tampoco usted puede dejar al libre arbitrio, porque el mercado sí tiene fallos. Y sí. Por más que algunos digan que no tiene fallos, y a lo mejor está muy concentrado, Walter. No o sé puede haber oligopolios. Claro. Entonces, o monopsonios. Entonces, es importante de alguna manera poner algunas herramientas, y bueno, eso es lo que trata la nueva normativa, es decir,
va a existir la obligatoriedad de que haya un recibo, que haya un documento, porque si no también el productor puede decir, yo entregué tanto y no tengo ninguna constancia por parte del establecimiento. Bueno, un remito, algo tiene que haber, sí. Un remito que es, y después el acceso a información, que hay todo un desafío, hay buena información, pero hay información todavía que hay que producir más para que esté disponible para los industriales y para los productores primarios, cosa de poder tener precios de referencia que sean los más adecuados. ¿Están todos los productores, se puede decir, censados? ¿Están todos en conocimiento de esta situación? Porque, bueno, muchas veces actúan algunos independientemente, buscando una mejor condición, ¿no? ¿Están todos aceptados en esta nueva propuesta? ¿Y cuál es el paso siguiente? 2 preguntas en una. A ver, a la Dirección de Agricultura de la provincia habría que preguntarle bien. Usted sabe que hay un RUT, un Registro Único de la Tierra, pero si son productores vitícolas a la vez hay una inscripción en el registro de viñedo, así que digo, eso es un sector controlado, es un sector donde se conoce. Ahí la crisis ha atravesado profundamente al sector productivo primario, la crisis que el país viene atravesando durante tantos años. Esto es una Muchos realidad. frutales de pepita se arrancaron totalmente. En la provincia de Mendoza sí, lamentablemente, y en el sur, bueno, o sea, hay una problemática que viene de arrastre también en un sector que es importante. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Ahora la ley, para responderle su segunda pregunta, esta media sanción de senadores pasa a la Cámara de Diputados, seguramente va a pasar hoy, mañana, va a tomar estado parlamentario el próximo miércoles, de allí lo tendrá que tratar la Cámara de Diputados, bueno, creemos que va a salir lo antes posible, quizás le hagan, si hacen modificaciones volverá en revisión, pero ese es el mecanismo legislativo, digo, legal, pero sí entendemos que es una norma que tiene que estar resuelto antes de comenzar la nueva temporada agrícola, el nuevo ciclo agrícola, y por eso es inminente que esto va a suceder así. Sí, ya en diciembre se empiezan a cosechar las primeras frutas. Estaría todo dado para que esto pase, ¿no? Sí, entendemos que sí. Walter, saliendo de este tema y esto en su condición de radical, se lo pregunto, ¿qué opinión tiene de lo que está pasando en la Unión Cívica Radical a nivel nacional? Incluso Cornejo ha estado ahí opinando también, ¿no? Sí. A ver, el radicalismo como partido centenario tiene hoy un peso importante, sobre todo en senadores a nivel nacional. Aparece muy dividido con todas estas acciones en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Yo creo que todas las opiniones son respetables. Por allí, a mí en lo particular, siempre me parece más correcto tener una posición única. Bueno, si esto no se ha conseguido, las autoridades de bloques, demás, no lo han podido conseguir, evidentemente tenemos un problema que deberá resolverlo el partido hacia adentro. Tampoco creo que sean los mecanismos en los términos que lo intentó hacer la convención, porque ahí está quedado medio... No, bueno, sí, le quitaron la afiliación, pero no los van a desplazar, y si no están expulsados. Bueno, una cosa media rara, porque también hay una realidad que es que en la sociedad argentina, producto en estos 40 años de democracia, seguramente muchos desaciertos de la dirigencia política que hemos tenido y de no haber encontrado un rumbo de estabilización económica, ¿no? Los populismos, sean de derecha o de izquierda, como han sucedido, siempre son perjudiciales, y es evidente que hay un hartazgo en la sociedad, un cansancio, y que eso llevó a que opciones más extremas, como el actual presidente, sean gobierno, ¿no es cierto? Pero también se ha aceptado en general que había que ordenar la macroeconomía del país, que hay que ordenar y lograr tener por lo menos un presupuesto equilibrado. Si después tiene superávit, mejor, pero ahora, si no hay una recuperación de la economía prontamente, hablemos hacia final de año, estamos en un problema, pues no estamos en un escenario como el 2002 de un stop and go,
donde hubo una caída muy fuerte y un rebote que permitió crecer y generar empleo. Y entonces, ahí es donde la fragilidad del sistema empieza, y esto, una Argentina que lamentablemente se fue consolidando con capas cada vez mayores de pobreza estructural, de desempleo estructural, cuando el presidente Alfonsín se tiene que ir de manera adelantada de su mandato en el 89 con 4.300% de inflación, solo comparable a la inflación alemana de 1923. La pobreza en la Argentina, la pobreza era del 20%, en el pico máximo de hiperinflación, pero había estado en el orden del 8, el 9%, y el desempleo era el 8%. Una década después, cuando el presidente Menem entrega su mandato, con todas las reformas, con todo lo que había implicado los 90, el desempleo estructural era el 20%, y la pobreza ya la teníamos en el orden del 30, 34%, y todo lo que implicó el kirchnerismo, terminamos con una pobreza en el 50%, es decir, a pesar de. Entonces es evidente que tenemos problemas que hay que resolver, algunos de los cuales han sido encarados, yo creo que muy bien, pero que no se puede no atender la microeconomía, la de la familia, la de la pyme, ¿no? Y eso, entonces eso repercute al interior de los partidos políticos muy fuertemente, porque hay realidades. El radicalismo es un partido federal enorme, todo el país, con realidades muy distintas, que le responde también a sus gobernadores, no a la realidad. Claro. Así que esperamos que el radicalismo pueda aportar. Yo creo que hay dos claves en las que, entendiendo la necesidad de presupuestos equilibrados y todo lo demás, usted no puede tirar todos los jubilados por la borda, ¿no? Y esas cosas van a empezar a salir en lo social fuertemente. Tenemos un problema. Después podemos discutir si estuvo bien jubilar personas que nunca habían aportado o no. Sí. Lo otro es el tema universitario. Seguramente hay mucho para corregir, para mejorar, para obtener eficiencia dentro de las universidades, para mejorar el uso del presupuesto. Ahora, la educación pública y la universidad pública ha sido la que ha garantizado un nivel de desarrollo social y ascenso social en este país. Y eso lo vamos a... Claro, eso se defiende obviamente a rajatabla, hay mucha gente que no tendría acceso a la educación universitaria de otra manera, pero tampoco quiere que los auditen, entonces tienen que auditarlo. Claro. Y entonces, hay que terminar con los bolsones de ineficiencia y de corrupción que pueda haber, o de gastos superfluos. Eso sin lugar a dudas. Ahora, que los salarios docentes son muy malos y los salarios universitarios también es una realidad, ¿no? Que se invierte poco en ciencia y tecnología también es una realidad. Bueno, en la medida que el país pueda ordenar su macroeconomía, esto debería tenerse en cuenta. Claro, exacto. En primer lugar, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias, senador, muy amable. Ha sido un gusto, que tenga buen día. Igualmente, que esté muy bien. Walter Marcolini, senador provincial por el departamento de General Alvear, de la Unión Cívica Radical. Nosotros...